¿Alguno se acuerda qué es un conjunto? Un conjunto es un grupo de varios elementos combinados. ¿Es qué? Un grupo de varios elementos combinados. Combinados, ¿cómo así combinados? O sea, sí, diferentes. Una agrupación de Es una varios reunión elementos de de elementos una con sola mismas especie. características. Sí. Entonces, la reunión o la agrupación de algunos elementos con una característica en común, ¿cierto? En un conjunto tenemos que tener en cuenta que tienen unas características, ¿listo? Tienen una característica que los identifica para ese conjunto, ¿sí? Digamos, el conjunto de ustedes, ¿sí? El grado sexto. ¿Qué es lo que la característica? Bueno, todos están en grado sexto, ¿cierto? Todos están cursando ese año. Es como una de las principales características que tenemos. Entonces, ponen la fecha de hoy. Estamos a 22 de 22, septiembre. 22, sí. Y colocan acá conjuntos. Profe, Señora. vamos a empezar desde el primer periodo. Sí, básicamente creo que sí, primero, segundo periodo parte. Eso entonces, Es como yo tengo el primer tema, números naturales. ok, sí, este lo vamos a ver después. ¿Listo? Que son todo lo que hemos visto también, propiedades, todo lo que teníamos por ahí, lo que ustedes tienen por ahí. Listo, entonces, como ya sabemos que es un conjunto, ¿cuáles eran o las clases o los tipos de conjunto? Profe, yo no me acuerdo el nombre, pero sé que hay uno que creo que es extensión, llave, No, 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 algo no, así. no. Esa es la forma Bueno, de representarlos. Lo que son las clases de conjuntos son diferentes. Comprensión, la comprensión Esas son las formas de representar los conjuntos. Esa es la forma de representarlos. Las clases de conjuntos, ¿sí? O sea, o qué tipo de conjuntos hay, son, en números, las que traen en Un- forma, las que traen animales, por no, así decirlo. esos son conjuntos. Diferencia. Son los infinitos, los finitos y los vacíos, ¿cierto? Estas son las clases de conjuntos que hay. ¿Listo? Las tres clases. Podemos ver conjuntos infinitos como son conjuntos de los números, ¿cierto? Los números, que las estrellas, que son infinitas. Un ejemplo de que un conjunto finito. El grado Los sexto. números del 1 al 10, los números del 1 al 10. Los números del 1 al 10, grado sexto, puede ser. ¿Qué otro puede ser? Puede ser no sé, el conjunto de los animales salvajes, ¿cierto? Los animales domésticos, de las aves. ¿Por qué? Porque podemos contar cuántas hay, cuántas tenemos. De los colores del arco iris. Buenos De, días, profe. Profe, de los disculpe, días, buenos días. profe, es que el computador de ella por reiniciarse, entonces por eso entré un poquito tarde. Ok, listo, entonces, esos son como la clase. Ah, bueno, y pues conjuntos vacíos ya es dependiendo nuestro conjunto grande, ¿cierto? ¿Y cómo se llamaba ese conjunto grandote? Eh, mm, Que lo representaba Creo con que es una U. Expansión, Lo representaba con una U. unión. No, no, no era la operación, era nuestro conjunto que lo representaba de esa manera. ¿Cuál era el conjunto que representaba como una U? ¿Único? No, el conjunto universal. Universal
o lo llamamos referencial, ¿no? O referencial. ¿Qué pasa? Con este conjunto universal, nosotros tenemos un conjunto grandote, ¿cierto? Grande de muchos elementos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que nosotros de ese conjunto universal tomamos como elementos de ellos para formar nuestras clases de conjuntos o unos conjuntos más pequeñitos, ¿sí? Que teníamos los conjuntos finitos, ¿cierto? Si yo tenía un ¿Usted que lo listado... forma como los conjuntos infinitos y finitos y vacíos? ¿Cómo? Que los conforman los conjuntos infinitos y finitos y vacíos. Exacto. O sea, nosotros tomamos, como su nombre lo dice, de referencia o este conjunto grande para armar los conjuntos pequeñitos, ¿sí? Hay que tener como una base en todo, una referencia de todo. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a lo que ustedes estaban diciendo, la forma de representar, ¿cierto? De representación. Profe, para esas de formas de representarlos es cuando se habla de extensión y eso. Ajá, Eso sí, ¿verdad? exacto. Extensión y comprensión. Extensión. Y comprensión, creo. Complementación. Comprensión. No, ese todavía no. Y gráfico. Gráfico. ¿Cómo se llamaba cuando nosotros realizamos el gráfico? O sea, representamos dos conjuntos o un conjunto gráficamente. Uniéndolos. O sea, con formas. Dibujando. Mm, sí, gráfico, pero ¿cómo se llamaba? Profe, Sí, la extensión es lo que se nombra objeto por objeto de los que hay en un conjunto. sí, no, pero no, ya vamos para allá. ¿Qué es lo que pasa? Necesito saber, que recuerden, cómo se llamaba eso cuando yo Diagrama graficaba de Venn. el diagrama de Venn. ¿Listo? Tenemos un diagrama de Venn. ¿Listo? El diagrama de Venn es como yo grafico mis conjuntos. Ahora sí, entonces, ¿qué era la extensión? Cuando se hace con un Cuando, corchete, ahí se dan los datos. Entonces se hace un corchete y se nombra todo lo que hay en un conjunto. Exacto, cuando se hace como el listado de los elementos de un conjunto, ¿sí? Todo el listadito, ta, ta, ta. Y entonces, ¿qué sería la comprensión? que es lo que se O sea, ponen las características en común de los elementos. Ujú. por ejemplo, Acá animales de la selva. el listado y por acá tengo Pro- la característica, señor. ¿Listo? Entonces, por extensión, hago el listado, hago todos los elementos que están en ese conjunto y por comprensión, pues doy la característica. ¿Listo? Entonces, si te alguna pregunta, toda la parte. No sé, Ok, listo. Entonces, vamos a ver. Acá tenemos un ejemplo. Voy a dar un conjunto A. Como a ver, lápiz, borrador,
Taja lápiz. A ver, ¿qué otro? Lapicero. No, espera. Y cuaderno. Listo. Este está dado ¿por qué? Extensión. ¿Por qué? Por extensión. ¿Por cuál? Por objetos Este está de... por extensión. Sí, profe, No. por extensión. Es que no te entendía, Libertad. Por extensión, ¿cierto? Es el listado de cada uno de los elementos. Es el listado. Ahora lo voy a dar por comprensión. Entonces sería... Útiles Útiles escolares. escolares. Útiles Escolares. escolares. Útiles Útiles del escolares. colegio. ¿Listo? Y voy a hacerlo gráficamente. Entonces voy a coger y por acá voy a hacer mi conjunto, ¿cierto? Con mi diagrama de Venn. Puedo verlo gráficamente. Listo, entonces un lápiz. A ver. Supongamos que es un lápiz. Un borrador. Es un borrador de nata. Un taja lápiz. Supongamos que es un taja lápiz. Y un cuaderno. Profe, ¿eso no se le pone una letra? ¿Que esté bien? Ya. Ta. Esto es un cuaderno. Y pues la letra, en este caso, la voy a poner por acá. Y es mi conjunto A, Ah, ¿cierto? Y este conjunto A está representado de las tres formas, como extensión, comprensión y con gráficamente, ¿cierto? Con la ayuda de diagrama de Venn. ¿Listo? El diagrama de Venn se utiliza O sea más que que todo. gráficamente uno muestra como los objetos, los dibuja. Ajá, exacto. Sí, porque dice gráficamente. Dependiendo pues el objeto, ¿no? O los elementos que están dentro del conjunto. ¿Sí? Si los elementos del conjunto se pueden dibujar, pues se dibujan. No voy a dibujar un 3. Y si, por ejemplo, le piden a uno que, o sea, siempre tiene que dibujarlo o a veces no, profe. No cuando le pueden gráficamente. Es dependiendo si les piden gráficamente o no. Ah. ¿Sí? Entonces, y vemos acá que esto es un conjunto finito, ¿cierto? Porque tengo como un fin, tengo un listado de objetos hasta ahí. ¿Listo? A ver, otro ejemplo. Tener un conjunto J. Vamos a ver. Divisores de 12. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los divisores de 12? 1, 1, 2, 2, 3, 4, Tres. no, El 3. 6 y 12. Ok.
Listo. Vamos a recordar cómo sacar los divisores. Ponemos por acá. El 1. Cuando yo hablo de los divisores es tomar de a dos números y mirar cómo los puedo ver representado ese 12, ¿sí? En multiplicación. Entonces, ¿cómo puedo ver multiplicado ese número 12 a partir de dos números como una multiplicación? Yo puedo ver ese 12 como 12 por 1, ¿cierto? Ojo, 12 por 1 es lo mismo que 1 por 12, ¿no? Como lo mismo que 12 por 2 es igual que 2 por 12, ¿no? 6 por Ajá. 2, 6 por 2, 4 por 3. 4 por 3. ¿Y puedo hacerlo de otra forma? No, ya no, profe. Sí, no, porque ya el otro no servía. Ujú, exacto. Entonces, ya quedarían esos elementos. Estos son los elementos o los divisores de 12. Entonces, esos son los que voy a colocar en orden, ¿cierto? Es 1, 2, 3, 4, 6 y 12. ¿Listo? Esos son los divisores del número 12. Y pues si los voy a graficar, acá pues normalmente realizamos, coloco los números. ¿Cómo así, profe? Ahí le estaban pidiendo los divisores de 12, profe. Sí. Ahí los tengo. Divisores de 12, un conjunto finito, ¿cierto? Conjunto finito. Y lo tengo por comprensión, por extensión y gráficamente. ¿Listo? Y la letra lo representas J. Dime. Y la letra lo representas J. Exacto, ese es mi conjunto J. ¿Listo? Puede Pero- ser, acuérdense que, dime. Una pregunta, ¿es necesario ponerle la letra o se puede pasar de largo? Sí, no, toca ponerle la letra. Esto toca ponerle como el nombre a cada uno de los conjuntos, a cada una de las representaciones. En este caso, este conjunto se Claro, llama el pues, profe, conjunto porque J. si no, no se sabría de dónde viene el conjunto. Ajá, exacto. Entonces, por eso yo lo coloco como mi conjunto J, ¿sí? Tengo que tenerle un nombre a ese conjunto, tengo que tenerlo ahí. Por eso, pues, lo puedo nombrar con cualquier letra, pero que sea una letra mayúscula. ¿Listo? Que sea una letra mayúscula. ¿Alguna pregunta acá? Señor. Ok. Ahora un momentico, por favor. ¿Acá o más atrás? No hay problema, ya está. Ok. Listo, profe, gracias. Ok. Listo, vamos a ver otro ejemplo. Les voy a dar por extensión, no sé, mi conjunto L. No, mentiras, L no. Voy a poner mi conjunto B. ¿M? No, mi conjunto B. Se confunde después. Listo, entonces mi conjunto, hay un palito, una B, una X. Listo. Ese es mi conjunto por extensión. Ahora, mi conjunto por comprensión, ¿cuál es?
Números romanos. Los números romanos. ¿Cierto? ¿Todos de acuerdo? Señor. Sí, señor. ¿Listo? Entonces, acuérdense que este es, voy a ponerlo por acá, este es el 1, este es el 5, este es el 10, ese cuál es la D, cuál es, 100. ¿no? Espera. Ahora que yo los tengo. Este es el 1000. El de la E 50. El 100. ¿Y la D cuál es? La de 500. Ujú, es 500. ¿Listo? Ahí están los números romanos. Listo, pues si quiero graficarlos, sencillamente puedo hacer, no sé, voy a hacer un cuadrado o un rectángulo. Y voy a escribir mis elementos, la I, la V, la X, la D, la C, la L y la M. ¿Listo? Entonces este es mi conjunto B. B. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? No, profe. Señor. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos acá. Conjunto M. Profe, ¿para cuándo nos harías la evaluación? Dime. ¿Para cuándo nos harías la evaluación? A final de periodo. Listo. Listo, entonces, ¿cuáles son mis números primos? 1, No, y 3, Mm, 5, mm. 7. No. ¿El 1 es un número primo? Ojo, esto es un repaso. El número 1 no es un número primo. Los números primos El es 3, el 2, el el 2, 3, 5, 5, 7, 8, 7 y 9. 9. 7, 9, 11. No, 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 no. ¿Cuál otro más sigue después del 15, 13? El 15. 15, Mm, 17. No. 17. Por el 15 no, porque 3 por 5. Ah, sí. El 17. Entonces, los números primos son Infinitas. infinitos, ¿cierto? Entonces, lo dejo por aquí y gráficamente lo realizo. Gráficamente sabes poner los números, ¿verdad? Sí, colocamos ahí. ¿Listo? Y lo dejamos de esta manera. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. No. Ok.
Esto es sencillo. Eso entonces, también recordar que había algo que era de un elemento a un conjunto, ¿sí? Era por decirlo así como una operación, supongamos, ¿sí? Como una operación que podíamos deducir de un elemento a un conjunto. Entonces, acá tenemos como una característica. Voy a poner acá, característica. ¿No? ¿Y cuáles son esas características? Lo que conocemos como una E partida. ¿Qué significan eso? La E, la E, la E sin la rayita significa que pertenece al conjunto. Ujú. Y la Pertenece y La no E que, pertenece. y la que no pertenece es la otra. Y no pertenece. ¿No? Hay que tener en cuenta que esto se utiliza de un elemento a un conjunto. Yo no puedo decir que un conjunto pertenece a ¿No me otro conjunto. perteneces con C o con S? Espere. Porque una la copió con C, Sí, profe, y la otra copió con creo S. que no es con ese. Ah, yo sí dije, qué raro. Eso entonces, una, ojo, se utiliza de un elemento a un conjunto. No puedo decir que un conjunto pertenece a otro conjunto. No, es un elemento pertenece. Entonces, como les decía, esto de pertenece es de un elemento hacia un conjunto, ¿sí? Un elemento pertenece a un conjunto, sí, válido. Pero yo no puedo decir que un conjunto pertenece a otro conjunto, ¿sí? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Eso ahora, vamos a ver. Yo voy a tener un conjunto A, conjunto B, que va a ser de esta manera. Entonces, números impares, números primos, y va a tener un C, números pares. Listo. Entonces, vamos a ver. Teniendo en referencia,
¿cierto? Pues no tengo mi conjunto universal. Yo sé que mi conjunto universal son los números naturales, ¿cierto? Que es como el conjunto más grande que tengo aquí, ¿dado? Pues no está representado, pero pues es el conjunto más grande que tengo. Entonces voy a coger y voy a tomar un elemento, ¿sí? Y yo voy a decir, ustedes lo van a completar. Entonces, 4 pertenece o no pertenece a B. ¿Pertenece o no pertenece? No pertenece, ¿Por qué no pertenece? porque no es un número primo. No, profe, no es un número primo. Exacto, entonces no pertenece. El 2, ¿pertenece o no a B? Sí pertenece porque sí es un número. Sí, profe, sí pertenece. Entonces, el 2 sí pertenece. Por acá. No, profe, no No, pertenece. no pertenece. 7 a 6 no pertenece. Ah, ¿el resto los hacemos nosotros, profe? ¿Cómo? ¿El resto los hacemos nosotros? ¿Qué los van haciendo? Ya los debo copiar. ¿No? Entonces, pues el 7 pertenece a C. No, No, Pertenece. El 8 pertenece a C. Sí. sí, El 7 pertenece a... sí. sí. Ojo, hay que tener en cuenta algo. Que vean cómo es la letra de pertenece y no pertenece, ¿listo? No quiero que hagan Sí, una profe, E recta. no es así. Tiene que ser una E circular. Exacto. 12 pertenece a C. Sí. Sí, Sí. El 13. Sí. sí, No. sí, 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 sí. Sí. El 15 a B. Sí. no, no. Ah, no, porque... No, porque el 15 no es un número primo. Y el 9 pertenece a... Y el segundo, y el A, profe, ese pertenece, sí pertenece, profe. ¿Listo? Creo que lo puedes leer para copiarlo, porfa. ¿Cómo? Lo puedes quitar como antes que leerlos. Gracias. Ahí está. Listo, entonces sigamos aquí abajo. Después de esto, todo esto, hoy vamos a ver como parte todo lo que es conjuntos, tenemos que operaciones. Operaciones entre conjuntos. ¿Puedes subir un momentico la pantalla? ¿Cómo? ¿Puedes subir un momentico la pantalla? Es que me faltaron dos. Entonces, ¿cuáles son las operaciones entre los conjuntos? Y adición, ¿Cómo? eh, Intersección. Todo lo que es Intersección. unión. Intersección. Intersección.
¿Qué otro está? Complemento, ¿no? Complemento. ¿Y cuál es la otra? Diferencia. Diferencia. Y diferencia. Entonces, acá lo tenemos, lo que es las 4. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que nosotros, o bueno, voy a quitar esto por acá. Voy a cambiar de lugar esto. Por acá voy a poner diferencia. Y por acá lo que es complemento. ¿No? Bueno, ahora, ¿qué vamos a ver acá? Lo que es la parte de la unión, ¿qué era la unión? Los elementos que hay en en dos o más conjuntos. O sea, quiere decir que son todos los elementos. Todos los elementos. Todos los elementos de los conjuntos. Los conjuntos. ¿Listo? La unión es todos los elementos de los conjuntos. No importa cuántos tengas, si tengo 3, 4, son todos los que están ahí. Ahora, la intersección. Es un conjunto que reúne los elementos que se encuentran en ambos. Son los elementos En común. en Que común. se encuentran en ambos conjuntos. Elementos en común. ¿Listo? Diferencia. Son los elementos que están en un conjunto, pero no en el otro. ¿Sí? Elementos que están en uno, Pero no en los. pero no en el otro. Estos son definiciones como ahí dadas. ¿Listo? Y complemento. ¿Cuál era? Complemento. Ah, bueno, acá. ¿Por qué puse complemento? Ya, espera. Complemento, ¿porque lo puse acá? Porque estas tres, de aquí para arriba, estas son las operaciones que tengo entre conjuntos. ¿Sí? El complemento es a partir de un solo conjunto. ¿Y qué era complemento ahora sí? Es el conjunto conformado por todos los elementos del conjunto universal. Ok, entonces son los elementos, voy a ponerlo por acá, faltantes para ser el universal. No, ya vamos a ver. Para hacer el universal. ¿Cómo? El único que no estoy en el de complemento. Ok, entonces ya ahorita vemos un ejemplo de lo que es el complemento. Listo, estas son las tres operaciones de conjuntos y el complemento es a partir de un conjunto. Si va a ser el complemento de dos conjuntos, tengo que tener dentro una operación, ¿sí? O una unión, una intersección o una diferencia, para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver un ejemplo. ¿Listo? Voy a tomar mi conjunto U, ¿cierto? Mi conjunto universal como los continentes. ¿Cierto? Entonces el conjunto U
es igual, y por extensión, ¿cuál es? Por extensión los continentes. ¿Cuál es? Asia, ¿Esto cuáles son? Asia, América, Europa, Asia, Asia, África, América, Europa, Atlántico, ¿no? África, Oceanía, América, Europa. Antártida, Atlántico, Antártida, América del Sur, Antártida, uh, Antártida. Antártida, Antártida. Antártida y Oceanía. Oceanía. Entonces, espera, porque eso no... No sé si estoy mal o qué. Ok, esta sí, yo sí dije, no, esta no es. Acá. No, profe, es Oceanía. Oceanía. Listo, ahora sí. ¿Listo? Esos son los continentes. Mirando. Ese va a ser como mi conjunto referencial. A partir de él voy a armar unos conjuntos pequeños. ¿Listo? Voy a armar los conjuntos A y B. Tengo Asia, Europa, Oceanía. Y ahí. Acá, Después toca poner los Asia. que faltan. ¿No? América. Ah, no. Toca poner los que se repiten. Perdón, los que no se repiten. No. Estoy armando conjuntos, nada más. A partir de mi conjunto universal, estoy haciendo unos subconjuntos o unos conjuntos más pequeños. Listo. Entonces, vamos a ver. Tengo estos, acuérdense, entonces tengo mi conjunto universal, que es el más grande, y a partir de él tengo unos conjuntos más pequeñitos. Entonces yo vamos a operar. Listo, vamos a realizar A unión B. ¿Cierto? Entonces, la unión de estos conjuntos son todos los elementos del conjunto A y todos los elementos del conjunto B. Ojo, sin repetirse, si se repite algo. Entonces tengo por acá Asia, Asia, Europa, Oceanía, Oceanía, América, África. ¿entiendo? Esos son los elementos de A y también tengo que colocar los elementos de B. En este caso está Asia, ya está, y falta América. América y África. África. Profe, y cuando no es cuando es N significa que toca poner los que se repiten a los que no se repiten. ¿Qué significa N? Intersección. Intersección. ¿Y qué era la intersección? Los elementos Los en común. Los que tienen en común. Los elementos que tienen en común. ¿Listo? Entonces, A y C. ahí ¿Cuál es la solamente intersección? Asia. Asia. Ah, perdón. No. A y C.
América. Europa. 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 América. Europa, porque están los dos. Y listo. ¿Cierto? No tiene nada más en común. Ahora, si yo tengo A intersección B intersección C, eso es igual a qué. Europa. Europa. Europa, América, No. Asia. La intersección entre los tres. Ojo, si yo tengo la intersección de los tres, tengo que tener en cuenta que los elementos deben estar en los tres conjuntos. Ay, vacío. Vacío. Entonces no hay, es un conjunto vacío. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no tiene ningún elemento en común esos tres conjuntos, ¿sí? Únicamente van a tomar lo que es cada uno, un elemento diferente, que entre dos conjuntos sí hay intersección, sí, pero entre los tres no hay ninguna intersección, no hay nada, no hay ningún elemento que estén en los tres. Vamos a ver ahora esto. Profe, ¿puede dejar un momentico para copiar, por favor? De momento. Espera. ¿Qué significa esto? Copiar, no. ¿Sí lo hemos visto así? Sí. Creo que no, profe. O así. Ah, sí. No. Pero que se queda eso. Era poner los elementos que no se repiten. Esa es diferencia. Esa es diferencia, ¿cierto? Ojo, tengo que tener en cuenta una cosita. Que yo tengo A diferencia de B. Entonces son los elementos que están en A, pero que no están en B, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuáles son los elementos que están en A, pero no aparecen en B? Europa y Oceanía. Europa y Oceanía. Ay, ya se me olvidó qué significaba la rayita. A mí también. Entonces, Europa y Oceanía, ¿sí? Están en A, pero no están en B. ¿Listo? Ahora, ¿será lo mismo decir B diferencia A? No, Sí. no. Obvio. No. No, porque entonces ahí sería América y África. Sería América y África. La primera letra son los que se tienen que poner que no estén en Exacto, porque hay que tener en cuenta o mucho cuidado el orden de estos, ¿sí? ¿Por qué? Porque me dice lo que es en el primero A diferencia B, o sea, los que están en A, pero no están en B, ¿sí? Y en B diferencia A es los elementos que están en B, pero no están en A, ¿sí? Entonces, tengo que tener muy en cuenta eso. Eso, no sé si tiene alguna pregunta hasta acá. No. Profe, y complemento. Ya lo vamos a ver, porque es que si bajo, no han copiado. Profe, ¿cómo sería la O el cero sin la rayita? ¿Cómo así? Es que como te pusiste, no estoy segura si es una O o un cero. ¿No? Ese es Sí, el elemento no. vacío. Sí, profe, pero ese iba sin rayita significaba algo. Pues un cero, O una se lo O. así. No, Toma profe, si no me refiero de que así es vacío. Como el de está y no está. Sin las rayitas que está y con las rayitas que no está. Ah, no. No, porque si un conjunto no es vacío, es porque tiene un elemento diferente. ¿Sí? Esos no son vacíos.
Pero este como no hay elementos en común, es un conjunto vacío, se toma este símbolo. Así no existe, digamos, sin quitarle la rayita, no existe eso. Sería un 0, una O. Ya te entendí. ¿Listo? Gracias. Bueno, voy a hacerlo por aquí. No, profe, un momentico, por favor. Pero, profe, que me falta la última. ¿Listo, profe? ¿Puedo ir al baño? Vale. Listo, profe. Entonces, lo voy a hacer aquí al ladito, porque se acabó la hoja acá. Voy a hacer lo que es C, complemento. ¿Se acuerdan? Sí, teníamos con la C arribita. Sí, profe. Sí, ok. C complemento. Ahora, ¿qué me dice que es el complemento? Me dicen que es los elementos faltantes para hacer el universal, ¿cierto? Tengo mi conjunto universal, ¿cierto? Y tengo mi conjunto C. Ahora, ¿qué elementos le faltan a C para llegar a ser igual a la U? Todos estos, ¿no? Asia, Sí, Asia. Oceanía, América, África, Europa, Oceanía, Antártida. Asia, América ya está, América no. Antártida ya está, Europa ya está, entonces África y ya. Asia, Oceanía, Oceanía y Antártida. y falta uno, Oceanía, Oceanía. América. Oceanía porque América sí estaba abajo. América ya está. Oceanía. ¿Listo? Esto es el complemento de C, ¿cierto? Como su nombre le dice, lo complementa para llegar a ser el conjunto universal. Son los elementos faltantes para que el conjunto C, o sea, este que tengo aquí abajito, el conjunto C, llegue a ser igual al conjunto U, que es el que tengo aquí arriba. ¿Listo? Esos son los complementos. ¿Cuál puede ser entonces el complemento a complemento? El de la sería África, América. Antártida Sería África, y América, así, África, África, América, no, Antártida. Antártida Antártida. y ya. No, y 3 el Antártida. Falta uno. ¿listo? Esos serían los complementos. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta acá. No, profe, no sé nada. Sencillo. Todo lo que ustedes ven en conjuntos, esto, operaciones de entre conjuntos, todo eso, lo van a ver más adelante. ¿Listo? Siempre lo van a comenzar a ver. ¿Cómo? Más avanzado. Sí, claro, un poquito más avanzado. Digamos, en 11 se ve lo que es conjuntos. Primer periodo se ven conjuntos, se ve todo esto. Todo esto se ve en grado 11, primer periodo. ¿Listo? Entonces,